Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas, histocuriosos, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la cara B de la Revolución Mexicana. Así que olvidaos de los héroes de bronce, de las banderas ondeando, porque lo que vamos a descubrir es una historia de traición, de sangre y de poder. Una historia que, ya os lo digo, no es la que nos suelen contar en clase. Fijaos, para entender la tragedia que fue esta revolución, a veces solo hace falta mirar de cerca los últimos momentos de un solo hombre. Una historia que en serio lo resume absolutamente todo. Vamos a imaginarnos la escena. Estamos en la hacienda de Chinameca. Es el 10 de abril de 1919 y allí llega Emiliano Zapata, el gran defensor del lema Tierra y Libertad. Llega convencido de que va a cerrar una alianza clave, una que podría cambiar el curso de la guerra. Pero no podía estar más equivocado. ¿Y cómo lo trajeron? Pues con una puesta en escena perfecta. El coronel Jesús Guajardo le había preparado una alfombra roja de mentiras. Le prometió lealtad, le ofreció armas, incluso le regaló un caballo magnífico como prueba de su fidelidad. Pero claro, cada gesto, cada palabra, era parte de una trampa mortal, una que había sido diseñada desde lo más alto por el mismísimo presidente, Venustiano Carranza. Justo en el momento en que Zapata cruzaba las puertas de la hacienda, sonaron los disparos. Una lluvia de balas acabó con su vida en un instante, y con él, la verdad es que asesinaron también el ideal más puro de la revolución. Pero ojo, que nadie piense que la muerte de Zapata fue un caso aislado. ¡Qué va! Fue la norma. La revolución se convirtió en una especie de máquina de autodestrucción, una espiral de violencia donde los propios líderes empezaron a eliminarse los unos a los otros para quedarse con el poder. Mirad esta cronología porque es que es un auténtico dominó de la muerte. En menos de 10 años, los grandes nombres, los líderes de la revolución, van cayendo uno tras otro. En el 19, Zapata. Un año después, zas, el propio Carranza, traicionado y asesinado. En el 23 le toca a Villa y en el 28 a Obregón. Esto no fue una guerra de ideales, fue una auténtica carnicería por el poder. Y mientras los de arriba se apuñalaban por la espalda, ¿quién pagaba el pato? Pues como siempre, los civiles. Gente inocente que quedó atrapada en el fuego cruzado de la ambición política y de los prejuicios más salvajes que uno pueda imaginar. Es que la violencia fue indiscriminada. Daba igual si eras soldado o no. Por ejemplo, en Ciudad de México, una lucha de poder entre generales, la que se conoce como la Decena Trágica, arrasó barrios enteros. Y en Torreón, lo que empezó como una liberación de la ciudad, se convirtió en una masacre racial. Una cacería contra la comunidad china con una excusa falsa, porque el motivo real era simplemente robarles. 6.000. Pensemos un momento en esa cifra. 6.000 personas muertas, la mayoría civiles, en solo 10 días de combates en la capital. 10 días de terror absoluto en plena calle. 303. Y este número es terrible. Es el número de hombres, mujeres y niños de origen chino que fueron masacrados en un solo día en Torreón. Algunos los quemaron vivos dentro de sus propias tiendas. Una auténtica barbarie. Y a ver, si hablamos de mitos, tenemos que hablar del más grande de todos, Pancho Villa. Nos ha llegado la imagen de un Robin Hood, ¿verdad? Un héroe del pueblo, pero la documentación histórica, bueno, revela una verdad mucho, pero que mucho más siniestra. Porque detrás de ese mito del bandido generoso hay una historia documentada de crímenes de guerra sistemáticos. Y lo peor, cometidos contra gente indefensa. Vamos a ver los datos, que no mienten. Es que la investigación histórica es demoledora. Se han identificado más de 1.550 víctimas civiles a manos de sus fuerzas. Llegó a ejecutar a 90 de sus propias soldaderas. ¿Y por qué? Simplemente por atreverse a criticarle. Y su violencia no se quedó en México. Cruzó la frontera atacando y matando a civiles en Estados Unidos. Pero es que esto no era la violencia caótica de una batalla. No. Esto era otra cosa. Era terrorismo sistemático y calculado. Se usaba la violación como arma de guerra para someter pueblos. Se quemaba ancianas vivas. Se ejecutaba en masa a todos los hombres de una localidad. Se usaban prisioneros como escudos humanos. Incluso se remataba a los heridos en las camas de los hospitales. Era literalmente una maquinaria de terror. Y lo peor es que él mismo alardeaba de ello. Estas son sus propias palabras. Yo soy muy fuerte. Yo, con la mano derecha, he levantado 100.000 seseras humanas. Y no cuento las que he levantado con la izquierda. Es escalofriante. Y bueno, después de toda esta sangre de los asesinatos, de las matanzas, ¿qué pasó? ¿Llegó la paz? Pues no exactamente. La violencia no desapareció, simplemente mutó.
cambió de forma. Se convirtió en un sistema de control invisible, institucionalizado. Lo que pasó es que los vencedores crearon el PNR, que más tarde sería el PRI, un partido único que, con la excusa de la revolución, gobernó de forma autoritaria durante, atentos, 71 años. La lucha por la libertad se había convertido en una máquina de poder. Y que nadie piense que esto es una interpretación. Lo decían ellos mismos con una honestidad brutal. Fijaos, un documento interno del partido, de 1964, hablaba de su objetivo: crear un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático. Es decir, querían la apariencia de una democracia, pero con el control absoluto de una tiranía. ¿Y cómo lo hacían? Pues tenían toda una caja de herramientas para mantener el control. El nepotismo, con familias enteras controlando el poder. El control de los medios, para silenciar a la prensa que no les gustaba. El fraude electoral, como la famosa caída del sistema del 88. Y, por supuesto, la represión sistemática, como la guerra sucia contra estudiantes y disidentes. Y claro, este sistema tenía que mostrar su cara más cruel en algún momento. Y lo hizo. Fue el 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco. Allí, el gobierno, el heredero de esa misma revolución, masacró a más de 300 de sus propios estudiantes. Su crimen: manifestarse pacíficamente pidiendo libertad. La ironía es trágica. Así que, al final, ¿cuál fue el coste real de una revolución que había prometido libertad, pero que en la práctica lo que trajo fueron décadas de autoritarismo y de violencia? El legado es un memorial de víctimas. Los más de 300 ciudadanos chinos de Torreón, los más de 1.500 civiles de Villa, los 6.000 muertos de la Decena Trágica, los cientos de estudiantes de Tlatelolco, y tantos otros, como los 150.000 muertos en la Guerra Cristera o los incontables desaparecidos de la Guerra Sucia. Cada número es una vida, y cada vida una promesa de libertad que fue brutalmente traicionada. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena hasta hoy. ¿Puede una causa, por muy justa que parezca, justificar medios tan brutales? ¿O es que la brutalidad al final siempre acaba corrompiendo y devorando a la propia causa? Es una reflexión complicada, desde luego. Si este viaje al lado oscuro de la historia les ha parecido revelador, denle un buen like, compártanlo y únanse al canal activando la campanita para no perderse los próximos. Y ahora me interesa mucho saber qué piensan. Dejen su respuesta a esta pregunta en los comentarios. Que empiece el debate. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un